Hola, buenos días. Queríamos daros la bienvenida al programa de La Trinchera, un espacio organizado por la Asamblea Juvenil Antiimperialista de Alicante con el objetivo de luchar contra la hegemonía mediática, donde confrontaremos directamente con la desinformación que nos brindan los medios del capital. Visibilizaremos las luchas de los pueblos en lucha, fomentaremos la conciencia internacionalista y os iremos informando de nuestras acciones políticas. Y si me quieren ignorante, yo me informo. Y si me quieren obediente, yo no les compro. Y si me quieren derrotado, no hay mano. Capitalismo, el cataclismo en el que te quieren atrapado. Bienvenidas y bienvenidos a La Trinchera. 2 meses de noticias que confirman lo que ya sabíamos. El imperio no descansa, pero tampoco lo hace la resistencia. Desde el Golfo Pérsico hasta el Caribe, pasando por Europa y el Frente Oriental, repasamos los hechos que marcan la actualidad antiimperialista. Empezamos en el Golfo Pérsico, donde la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha entrado en una fase de tregua tensa y negociaciones inconclusas. El 17 de junio, los presidentes de Irán, Estados Unidos y Pakistán firmaron el llamado Memorando de Islamabad. En teoría, acordaron paz permanente en el Golfo y en el Líbano, apertura del estrecho de Hormuz, levantamiento del bloqueo naval estadounidense y de las sanciones económicas, y la adjudicación de más de $300.000 millones para la reconstrucción de Irán, junto con la liberación de activos iraníes congelados. Irán reiteró su renuncia a las armas nucleares. Pero cuidado, el gobierno de Israel no firmó el memorando y se reservó el derecho de continuar su guerra en el Líbano. Y Trump, como es habitual, ha anunciado numeradas veces que el acuerdo estaba cerca. Lo que no te cuentan los medios occidentales. Irán resistió. A pesar de los bombardeos, Irán mantuvo el control del estrecho de Hormuz, cobró peajes millonarios y presentó propuestas de paz que Washington no podía rechazar sin quedar expuesto. En junio, la situación siguió siendo volátil. El 1 de junio, Trump presionó a Netanyahu para que cesara su escalada en el Líbano. Entre el 2 y el 5 de junio, nuevos intercambios de fuego. Estados Unidos bombardeó la isla iraní de Qesem. Irán respondió con misiles contra bases en Kuwait y Bahrein, matando a una persona en el aeropuerto internacional de Kuwait. El 4 de junio, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó una resolución exigiendo a Trump que acabara con la guerra o consiguiera autorización del Congreso. El 17 de junio, el memorando de Islamabad fue firmado, pero el 21 de junio, delegaciones de Estados Unidos e Irán, en Suiza, siguieron negociando. El 23 de junio, el viceministro de Exteriores iraní anunció la conclusión de negociaciones técnicas y la liberación inmediata de $12.000 millones bloqueados. Para el 25 de junio, cuando el precio del petróleo ya había caído por debajo de los niveles preguerra, Trump acusó a Irán de violar la tregua y atacó instalaciones militares iraníes. Irán respondió. La lectura antiimperialista. Washington atacó por sorpresa durante negociaciones, asesinó civiles, destruyó infraestructura crítica, impulsó un bloqueo naval ilegal y no logró ninguno de sus objetivos. Ni derrocar al gobierno iraní, ni frenar su programa nuclear, ni imponer una victoria militar. La diplomacia de Trump fue, en realidad, un ultimátum armado que oculta la incapacidad imperial de doblegar a una resistencia que, pese a todo, sigue en pie. Irán mantiene el control del estrecho de Hormuz, cobra peajes y presenta propuestas de paz que Estados Unidos no puede rechazar sin mostrar que han perdido. El 27 y 28 de junio, Israel y el gobierno libanés firmaron un acuerdo marco en Washington, mediado por Estados Unidos. Netanyahu lo vendió como una victoria. El ejército israelí podrá mantener su zona de seguridad en el sur del Líbano por el tiempo que sea necesario y continuará ocupando dicha zona hasta que Hezbollah sea desarmado. El acuerdo incluye 2 áreas piloto donde el ejército libanés asumirá control, pero bajo supervisión israelí. El presidente libanés, Joseph Aoun, lo acogió como un paso hacia la restauración de la plena soberanía, pero Hezbollah, a través del diputado Hassan Fadlallah, se opuso. No entregarán sus armas. La lectura antiimperialista. Este no es un tratado de paz, es un acta de rendición impuesta. Israel viola sistemáticamente cualquier tregua, mantiene tropas en una zona de defensa avanzada más amplia que al inicio del acuerdo, y 55 pueblos del sur del Líbano siguen sin poder ser repoblados.
Mientras tanto, el gobierno libanés, atrapado entre la ocupación israelí y la presión imperial, condena a Hezbollah por socavar al Estado, aunque se niega a firmar un acuerdo humillante. La tensión es insostenible. El Estado libanés busca desmantelar la resistencia que, de hecho, es quien impide la ocupación total. En Europa, el rearme avanza a pasos agigantados. Como ya comentamos en el programa anterior, el 22 de abril Alemania presentó su primera estrategia militar independiente desde 1945, la llamada Responsabilidad por Europa, cuyo objetivo es convertir a las Fuerzas Armadas alemanas en el ejército convencional más poderoso del continente para el año 2039. Para ello, Berlín destinará más de 779.000 millones de euros a defensa entre 2026 y 2030, más del doble que en los 5 años previos. Para finales de década, superará el objetivo de la OTAN del 3,5% del gasto militar en su PIB. Alemania ya compró 35 cazas F-35 a Lockheed Martin, aviones certificados para transportar la bomba nuclear estadounidense, y planea invertir 35.000 millones de euros en sus propios satélites militares, compitiendo con una iniciativa de la Unión Europea. Mientras tanto, a nivel europeo, el plan Rearmar Europa busca movilizar hasta 800.000 millones de euros en 4 años. El 10 de junio de 2026, el Consejo y Parlamento Europeos llegaron a un acuerdo provisional sobre el paquete de preparación en materia de defensa. Sobre esto hay una lectura más que clara. Europa no se está rearmando para defender a Rusia, se rearma para servir de gendarme del capitán europeo en un mundo multipolar. La flexibilización del freno constitucional alemán al endeudamiento, la ley de modernización del servicio militar que obliga a varones de entre 17 a 45 años a solicitar permiso castrense para permanecer más de 3 meses en el extranjero, y la compra masiva de armamento estadounidense demuestra que Alemania deja atrás el pacifismo para asumir su rol como brazo armado de la OTAN. Y cuando Washington se repliega, es Bruselas quien asume la deuda para mantener abierto el frente oriental. La guerra proxy se financia con hipotecas sobre el futuro de los trabajadores europeos. El pasado 24 de junio, 2 terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el norte de Venezuela. El balance, a fecha de este programa, es que hay más de 2.000 fallecidos, más de 3.500 heridos, además de la destrucción material de viviendas, edificios y del aeropuerto internacional de Maiquetía. La respuesta internacional fue masiva. Países como México, Chile, Suiza, España, Francia, Rusia, China o Cuba, además de otras decenas de países, han enviado rescatistas, médicos y toneladas de ayuda. Pero el verdadero escándalo es la posición de Estados Unidos. El pasado 26 de junio, Euronews informó que Estados Unidos suspendería temporalmente parte de sus sanciones sobre Venezuela para facilitar la ayuda humanitaria, concretamente una licencia de la OFAC que autorizaba transacciones relacionadas con rescate hasta el 23 de octubre. Suena generoso, pero hay que leer la letra pequeña. La licencia no autoriza el desbloqueo de activos congelados. Es decir, Estados Unidos sigue reteniendo miles de millones de dólares venezolanos mientras ofrece facilitar la ayuda con una licencia temporal. Además de esto, Washington ha anunciado 150 millones de dólares en asistencia. Suena mucho, hasta que recuerdas que desde enero Trump anunció que Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, y que ese dinero lo controlaría directamente Donald Trump. El 14 de enero, Estados Unidos completó sus primeras ventas de petróleo venezolano por un valor de 500 millones de dólares. El 20 de enero, el gobierno de Venezuela recibió los primeros 300 millones, que fueron depositados en una cuenta de Qatar, que controla Washington. Tras esto, en marzo, el Departamento del Tesoro emitió una autorización a PDVSA para vender petróleo directamente a empresas estadounidenses. Tras esto, en junio, hubo una nueva flexibilización. Las empresas podrán incorporar normas venezolanas en los contratos, pero los pagos a entidades bloqueadas deben canalizarse a fondos supervisados por el gobierno estadounidense. La presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, que en febrero pedía a Trump, como amigos, como socios, el fin del bloqueo, ha reformado la ley de hidrocarburos para acabar con el monopolio de PDVSA, permitiendo la inversión privada extranjera. Además, ha recibido en Venezuela al director de la CIA, al secretario de Energía estadounidense, y el 12 de marzo, Estados Unidos formalizó su reconocimiento a su autoridad. La lectura antiimperialista es clara.
Mientras Venezuela entrega petróleo por miles de millones, Estados Unidos ofrece 150 millones en ayuda humanitaria y mantiene congelados los activos venezolanos. Es el saqueo disfrazado de solidaridad. Delcy Rodríguez no es presidenta, es administradora de una colonia petrolera. El terremoto ha expuesto la crueldad del sistema. El imperio saquea los recursos, congela los fondos y cuando la tragedia golpea, ofrece migajas, con una mano mientras sigue estrangulando con la otra. La ayuda de Estados Unidos no es solidaridad, es propaganda, para legitimar la ocupación económica. Esto ha sido todo en la sección de noticias de La Trinchera. 2 meses que confirman que el imperialismo no descansa, pero tampoco lo hace la resistencia. Desde el estrecho de Hormuz hasta el Caribe, pasando por el Donbass y los Andes bolivianos, los pueblos resisten. Y nosotros les apoyaremos informando. Hasta la próxima edición. La lucha sigue. Tuve muy claro cómo no quería vivir. Civilizarme es estar a su lado. Así que yo prefiero vivir hasta el bajado. Civilización, civilización. Hola a tots i totes els que escolteu aquest programa de La Trinxera, espai de l'Assemblea Juvenil Antiimperialista d'Alacant. La secció de l'anàlisi del nostre programa número 13 la titulem El capitalisme necessita la guerra. I tu? Els últims mesos pareixen ser un vaivé d'esdeveniments sense un fil conductor definit. Guerres, genocidis d'alta i baixa intensitat, treves que valen menys que el paper on se signen, bloquejos medievals com el que s'ofreix Cuba. És complex analitzar la realitat a cop de telenotícies si no es té una referència clara del moment històric que ens toca viure. Venim denunciant en els últims programes que la guerra no és un capritx personal de la parella de genocidis que conformen Donald Trump i Benjamin Netanyahu. Òbviament, el seu caràcter facilita justificar el genocidi de pobles com el palestí, l'iranià, el libanès o el cubà, però és important no confondre les causes amb les conseqüències. Els mitjans de desinformació pretenen crear una imatge diferent de la realitat. Deficiències en el funcionament d'un sistema perfectament greixat que, de tant en tant, té anomalies democràtiques que fan canviar el curs dels esdeveniments. Però tot sorgeix i es pot solucionar dins del mateix capitalisme. Només cal esperar a les següents eleccions per a remuntar el vol i deixar que tot torni a la normalitat. Aquesta anàlisi simplista de la realitat condiciona la voluntat de la gran majoria del poble, que, malgrat haver despertat contra el genocidi palestí i haver omplert els carrers dels pobles i ciutats de l'estat espanyol fa uns mesos, baix la consigna del no a la guerra, continua ancorada en el paradigma del mal menor. Des de l'Assemblea Juvenil Antiimperialista d'Alacant defensem que el capitalisme necessita la guerra per a sobreviure, ni més ni menys. El sistema viu una crisi terminal determinada per la seva incapacitat de remuntar la taxa de guanys. És a dir, els beneficis cada vegada són menors i necessiten concentrar-los en menys mans. Nosaltres ni som geopolítics ni som economistes, però com a militants antiimperialistes de base intentem interpretar la realitat de manera científica. Les crisis cícliques dins del capitalisme serveixen per a fer taula rasa i tornar a reiniciar aquest procés d'acumulació de capital, però ja no és suficient. El control de les rutes comercials, dels recursos naturals i la destrucció d'estats sencers que poder reconstruir són una necessitat irrenunciable per al bloc imperialista, liderat pels Estats Units d'Amèrica i organitzat entorn a l'OTAN. És per això que volen fer-nos creure que la guerra és una necessitat per a la generació dels llocs de treball, una necessitat per a salvar la nostra cultura i els nostres valors patris, i una necessitat per a salvar Espanya. Però t'has plantejat alguna vegada si és una necessitat per a tu? Per al teu veïnat? Per a les teves companys de treball? La guerra és una necessitat del capitalisme, però per a res una necessitat del poble. Des de l'Assemblea Juvenil Antiimperialista d'Alacant ho tenim absolutament clar. És moment de posar els interessos objectius del poble per damunt des del Florentino Pérez, la família Roig, els Botí i els Borbons. És hora de prendre la iniciativa, organitzar-se i ser part activa d'un conflicte que vulguis o no, el sentiràs de manera pròxima. És hora de dir, alt i clar, que no anirem a les seues guerres. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo, nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado.
Continuamos con Memorias de Resistencia, la sección donde repasamos las efemérides de la clase obrera internacional. Empezamos la sección en los Estados Unidos, con la revuelta del Haymarket, un hecho histórico que tuvo lugar en Haymarket Square, Chicago, el 4 de mayo de 1886, y que fue el punto álgido de una serie de protestas que desde el 1 de mayo se habían producido en respaldo a los obreros en huelga, para reivindicar la jornada laboral de 8 horas. Un mes después se inició la caza de brujas contra 31 sindicalistas, siendo luego reducido el número a 8. Pese a que el juicio fue en todo momento una farsa y se celebró sin respetar norma procesal alguna, la prensa amarilla sostenía la culpabilidad de todos los acusados y la necesidad de ahorcar a los extranjeros. Aunque nada pudo aprobarse en su contra, los mártires, o los 8 de Chicago, fueron declarados culpables, acusados de ser enemigos de la sociedad y del orden establecido. 3 de ellos fueron condenados a prisión y 5 a la horca. La Segunda Internacional Socialista decidió en 1889 que el 1 de mayo se convertiría en el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, un día de protesta y reivindicación en honor a los mártires de Chicago. Por otro lado, el 9 de mayo es el Día de la Victoria, donde se conmemora la rendición incondicional de la Alemania nazi en 1945, 7 días después de la toma de Berlín por parte del Ejército Rojo, lo que supuso el triunfo sobre el fascismo y el fin de la Segunda Guerra Mundial, o la Gran Guerra Patria para los pueblos soviéticos. Con unas 27 millones de víctimas soviéticas, 20 millones de chinas, 6 millones de polacas o 2 millones de víctimas yugoslavas, mientras que unas 200.000 víctimas eran estadounidenses y unas 400.000 inglesas, hasta llegar a un total estimado de unos 70 millones de asesinados por parte del fascismo. Datos que nos hacen una radiografía rápida de quiénes fueron los que verdaderamente derrotaron el fascismo y lo combatieron desde el principio. La rendición japonesa se daría meses después, el 2 de septiembre. Casi 4 años antes, la Alemania nazi firmaba su sentencia de muerte, ya que el 22 de junio de 1941 comenzaba la Operación Barbarroja, la invasión nazi a la Unión Soviética. Nos trasladamos a Palestina, 7 años después, al 15 de mayo de 1948, día de la Nakba o la catástrofe en árabe, donde colonos sionistas, con el apoyo de las potencias imperialistas, expulsan a gran parte de la población palestina de sus hogares, como consecuencia del nacimiento del Estado genocida de Israel un día antes. Comenzaría así una limpieza étnica contra el pueblo palestino que dura hasta el día de hoy. Algunas de las cifras que pueden discernir el horror del éxodo y su impacto son entre 750.000 y 800.000 palestinos que perdieron sus hogares y tierras durante el conflicto, con la destrucción de más de 400 pueblos y localidades palestinas, además de la pérdida de control del 78% de la Palestina histórica. Hoy en día, la UNRWA reconoce como refugiados de Palestina a los afectados originales de 1948 y a sus descendientes, superando la cifra de 6 millones de personas registradas. Como el programa bimensual, tampoco podemos dejar de hablar del 5 de junio de 1967, el día conocido como la Nakba, fecha en la que decenas de miles de palestinos y palestinas fueron expulsados de sus tierras al final de la Guerra de los 6 días, también conocida como la Guerra de Junio. La guerra comenzó, como no, con un ataque aéreo sorpresa de Israel contra las bases aéreas egipcias, en el Sinaí el 5 de junio de 1967. El conflicto, que duró 6 días, dejó casi 20.000 muertos árabes, entre civiles y soldados, y además el ente sionista y genocida de Israel tomó el control de Cisjordania, Gaza, el Sinaí egipcio y los altos del Golán sirios, todos territorios con población palestina o árabe. Numerosas movilizaciones e incluso resoluciones de la ONU pidieron la retirada de Israel de los territorios ocupados, sin éxito. Israel sigue ocupando todos ellos, a excepción del Sinaí, del que se retiró en 1982 tras un tratado de paz firmado con Egipto. Y de un país ocupado nos vamos a otro. En mayo de 1973 nacía el Frente Polisario, como respuesta popular que venía reclamando la descolonización del Sáhara Occidental mediante todas las opciones posibles. Uno de sus fundadores, el exsecretario general El Ali Mustafa Sayed, fue asesinado el 9 de junio de 1976, día que se establece como el Día de los Mártires, en la que se honra la memoria de todos los saharauis caídos en la guerra por la independencia. Paramos en la terreta, pues es necesario continuar con el bombardeo del mercado central de Alicante del 25 de mayo de 1938, con un balance de víctimas mortales inexacto que se cifra en la cantidad de unos 311 muertos y más de 1.000 heridos. A las 11:20
9 aviones italianos lanzaron sobre el centro de la ciudad alrededor de 90 bombas, algunas de las cuales dieron en el mercado central, repleto de gente, dada la hora que era de la mañana. El bombardeo formaba parte de la campaña de terror ordenada por las autoridades nacionales, cuando las tropas republicanas alcanzaron el Mediterráneo, ya que por esas mismas fechas hubo bombardeos sobre otras poblaciones civiles en la costa mediterránea. También queríamos recordar que el pasado 26 de junio se cumplían 85 años de los fusilamientos en Rabasa de 22 vecinos y vecinas de Aspe, entre los que se encontraba Pascual Alenda del Valle, militante comunista que fue el último alcalde republicano de Aspe. Y volvemos a Latinoamérica. Del 14 al 20 de junio de 1959 se produce la gesta gloriosa de Constanza, Maimón y Estero Hondo, cuyos integrantes son llamados la raza inmortal. Estas fueron unas expediciones militares organizadas por el gobierno cubano de Fidel Castro y por un grupo de dominicanos exiliados para derrocar la dictadura de Trujillo, en la República Dominicana. Aunque la expedición no tuvo éxito militar, su sacrificio y valentía encendieron la lucha por la libertad y la democracia en el país. El movimiento revolucionario 14 de junio, también se conoce como la agrupación política 14 de junio, fue un movimiento socialista liderado por Manolo Tavares Justo y Minerva Mirabal. El 25 de junio comenzó la Guerra de Corea, aún vigente. Tras la derrota del Imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial, la clase trabajadora y el campesinado coreano se organizaron en comités populares. Estos grupos tenían una clara base ideológica socialista y buscaban una transformación social y económica profunda. Sin embargo, fueron absorbidos en el sur debido a la influencia estadounidense, el cual mantuvo en el poder las élites y burócratas colaboracionistas del régimen colonial japonés, para frenar cualquier avance socialista. Mientras que en el norte se estableció un Estado socialista liderado por Kim Il-sung. La guerra civil coreana, además de por la unificación y la soberanía, es visto como una acción en la que los Estados Unidos buscaban ganar hegemonía mundial, frenar la expansión del socialismo y asegurar los mercados asiáticos. En 1953 se firmó el Armisticio de División, que estableció la zona desmilitarizada en el paralelo 38. Y finalizamos la sección de hoy con el orgullo. Su celebración remonta su historia al mes de junio del año 1969, cuando se produjo una redada policial en el bar neoyorquino de Stonewall Inn contra el colectivo homosexual. Hubo varias manifestaciones espontáneas en contra de esta redada que derivaron en disturbios. En 1970 tuvo lugar el primer desfile del orgullo a modo de conmemoración de lo sucedido en Stonewall el año anterior. Hubo marchas reivindicativas en las ciudades estadounidenses de Nueva York, Los Ángeles, Chicago y San Francisco. En esa época, en Estados Unidos, la homosexualidad era considerada un crimen, que podía llegar a castigarse entre 5 y 20 años de cárcel. En la actualidad, en unos 77 países del mundo tienen leyes discriminatorias que criminalizan las relaciones privadas consentidas entre personas del mismo sexo. Además, en al menos 5 países pueden ser condenados a pena de muerte. Aunque no tener leyes homófobas no implica que no sufran rechazo, amenazas, persecución, maltrato, agresiones físicas y sexuales, torturas o incluso pueden llegar a ser asesinadas. A pesar de que la mayoría de las agresiones al colectivo no se denuncian, se triplicaron en los últimos años en España, llegando a afectar al 22% de las personas del colectivo. Según el informe Estado del Odio, publicado por la Federación Estatal LGTBIQ+, más de la mitad de la población LGTBIQ+, sufre situaciones de odio. Hasta la victoria siempre. La dignitat no es compra, el sol no es ven. Que no van a permetre que els exploten. Ni soportar el pes de noves botes. Capitalisme és barbària, han après que la història s'escriu amb la sang de qui perd, sí. Ara son seus el café, el blat y el sucre. Que en esta Europa muerta huele a azufre. Bienvenidas y bienvenidos a La Lucha Sigue, el espacio informativo de la Asamblea Juvenil Antiimperialista de Alacant. Iniciamos esta sección con una convocatoria urgente. La solidaridad internacionalista vuelve a tomar las calles de Alacant. El Moviment de Resistència Global, o MRG Alacant, convoca una concentración contra la guerra imperialista, el genocidio sionista y la agresión de Estados Unidos a los pueblos del mundo. Como Asamblea Juvenil Antiimperialista, nos sumamos y llamamos a toda la ciudadanía a participar. La cita es el jueves 10 de julio, a las 8 de la tarde, en la playa del Postiguet, bajo la antigua aduana. Bajo el lema "En front de la guerra imperialista y el genocidi",
Saldremos para exigir el fin de la masacre en Palestina, en Líbano e Irán, para denunciar el bloqueo criminal contra Cuba y Venezuela, y para alzar la voz junto a toda la resistencia que enfrenta el imperialismo. Frente a la complicidad de los gobiernos europeos y del Estado español, que siguen armando y comerciando con la entidad sionista, solo la presión popular puede parar la máquina de guerra. Frente al silencio cómplice, nosotras y nosotros respondemos con el rugido de la calle. Y de la calle pasamos a la solidaridad concreta. El pasado 29 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva que refuerza el criminal bloqueo económico contra Cuba. La medida busca asfixiar a la isla mediante un estrangulamiento energético sin precedentes, con aranceles del 100% a quienes suministren petróleo al país caribeño. Esto ha provocado escasez de combustible, apagones nacionales de hasta 29 horas y la falta de transporte, de comida y de medicinas. Frente a este recrudecimiento del bloqueo, el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba y la Asociación de Amistad con Cuba Miguel Hernández de Alicante han lanzado la campaña contra el bloqueo de Estados Unidos Energía para Cuba, una iniciativa de recaudación de fondos y recogida de material para comprar equipos de energía renovable fotovoltaica, alimentos y material sanitario. ¿Cómo sumaros? Si queréis más información para poder donar o poder participar, podéis buscar información en las webs oficiales de las asociaciones. Podéis ir al correo electrónico cuba.m.h.ali@gmail.com, al blog oficial de la Asociación de Amistad con Cuba, cubamhernandez.blogspot.com, o a su Facebook Asociación de Amistad con Cuba Miguel Hernández. Ahí recibiréis información para aportaciones económicas o donaciones materiales. El bloqueo es un castigo colectivo contra el pueblo cubano, una violación masiva del derecho internacional condenada por la ONU durante 32 años consecutivos. Mientras el imperio estadounidense apaga la luz, nosotras y nosotros encenderemos la solidaridad. Energía para Cuba, bloqueo al bloqueo. Esto ha sido todo en esta edición de La Lucha Sigue. Recordad, contra el imperialismo ni un paso atrás. Y nos vemos el 10 de julio en la playa del Postiguet. Por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande. Por el insurgente que combate al marine, por García Lorca, por Miguel Hernández. Por la belleza del fracaso, por el oprimido, por el que está preso. Por Pablo Neruda, por Pablo Picasso. Abajo el régimen, hay que tomar el Congreso. Por último, acabamos con la sección Cultura como trinchera, el espacio donde exploramos cómo la cultura acompaña las luchas de los pueblos. Comenzamos la sección con la denuncia de la prohibición del Alacant Desperta, un histórico festival cultural autogestionado, alternativo y gratuito, que comenzó en 2003, que ha tenido que ir históricamente sorteando las trabas de los ayuntamientos de turno, hasta que por fin han conseguido cancelarlo. Un ataque más al ocio alternativo que visualiza la estrategia de privatización del ocio. Porque cada vez más la clase obrera alicantina nos vamos quedando sin opciones de poder realizar una actividad sin la necesidad de consumir. El Alacant Desperta no atrae a visitantes adinerados para que se dejen fortunas, atrae a las familias obreras a un espacio multicultural donde el arte está en el centro, que es un festival hecho del pueblo para el pueblo, que nos da un espacio gratuito de disfrute en nuestra ciudad y que ayuda a fomentar el talento local, al que da un altavoz para expresar su arte libremente. Pero como no hay negocio, nos lo han arrebatado con burdas excusas que más que argumentos son insultos, como, abro comillas, a estas actividades acudirán personas desinhibidas, cierro comillas. Esta perlita soltaba la concejala de Cultura, a la que parece que si el acto no está lleno de señoritos rancios vestidos de corbata y pulserita facha viendo cómo torturan un animal, no le vale. Cambiando de tema, por si no os habíais enterado, sí, ha empezado el Mundial de Fútbol, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos. Estudios independientes de entidades como Scientists for Global Responsibility y el The New Weather Institute estiman que es el evento deportivo más contaminante de la historia, 5 veces más que las anteriores Olimpiadas en París. El Mundial va a dejar una huella de 9 millones de toneladas de CO2, con un impacto ambiental brutal. Pero la polémica no se queda únicamente aquí. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles emitió alertas oficiales para aficionados extranjeros por el riesgo latente de revisiones ilegales y detenciones basadas puramente en el perfil racial de los visitantes.
Otras acciones con tintes racistas en el torneo se han visto a nivel oficial con el veto y deportación de Omar Artan, el mejor árbitro de África al que se le negó el acceso en la frontera y fue deportado de inmediato, ignorando por completo que portaba pasaporte diplomático y credenciales oficiales de la FIFA. También pudieron notarse estos tintes racistas en el interrogatorio severo al capitán de la selección iraquí, Ayman Hussein, que sufrió una detención de más de 7 horas en el aeropuerto de Chicago bajo los interrogatorios migratorios invasivos. O las revisiones humillantes a Senegal y Uzbekistán, cuyas plantillas fueron sometidas a cacheos corporales exhaustivos y requisas con perros rastreadores en los aeropuertos, un trato policial denigrante que no recibieron las selecciones europeas. Aunque esto no es todo, la peor parte se la ha llevado la selección iraní, a la que no se le permite ni pernoctar en el terreno estadounidense y tienen que recorrer trayectos de 5 horas de autobús previo a sus partidos, o que también les denegaron el visado a 14 miembros clave del equipo técnico, incluyendo al secretario general de la IFF, Hedayat Monbini, el director ejecutivo de la selección, el cuerpo de asesores técnicos y periodistas, bajo una burda justificación de terrorismo y con la FIFA sumisamente callada. Dejamos el opio para hablar del séptimo arte. En esta ocasión nos adentramos en una de las joyas más deslumbrantes y a la vez complejas del cine político del siglo XX, Soy Cuba, estrenada en 1964. Esta coproducción soviético-cubana, dirigida por Mikhail Kalatozov, no es solo un despliegue técnico sin precedentes, es un documento histórico que logra capturar el espíritu de la Revolución cubana a través de la lente. A lo largo de los 4 relatos magistrales, la película funciona como un análisis de las contradicciones de la clase en la Cuba prerevolucionaria. No vemos historias individuales aisladas, sino el relato de un sujeto colectivo, el pueblo cubano. El primer bloque nos muestra la cruda alienación capitalista en La Habana de los años 50. Kalatozov contrapone con ferocidad la opulencia decadente de los turistas y la burguesía estadounidense frente a la deshumanización de los trabajadores. Es la mercantilización de los cuerpos y de la dignidad humana bajo el yugo imperialista de Batista. Pero la película avanza. Del dolor de la explotación pasamos a la chispa de la resistencia. El film aborda con gran agudeza la cuestión agraria mediante el campesino despojado de sus tierras por la Fruit Company y la alianza obrero-estudiantil en las calles de La Habana. Finalmente concluye en la Sierra Maestra con la síntesis lógica del proceso, la necesidad de la vanguardia organizada y de la vía revolucionaria armada para tomar el poder. Desde un punto de vista técnico, los expertos la califican como un poema cinematográfico de un virtuosismo sobrecogedor. El trabajo de cámara de Sergei Urusevsky es acrobático, casi desafiante para la época. Sus planos secuencia y el uso del plano en contrapicado son decisiones estéticas formidables, que elevan y monumentalizan la figura del explotado, convirtiendo al humilde trabajador en el verdadero héroe de la historia. Aunque en su momento fue incomprendida en Occidente, el tiempo le ha dado la razón, cautivando también a grandes nombres del cine como Coppola y Scorsese, que han calificado la película como una obra maestra. Soy Cuba, al igual que una infinidad de obras tanto soviéticas como cubanas, demuestran que el arte revolucionario no tiene por qué ser plano ni meramente informativo, puede ser estéticamente vanguardista y políticamente comprometido. Una obra imprescindible para entender cómo el cine puede pasar de ser un simple entretenimiento de consumo a una poderosa arma de concienciación de masas. No os la podéis perder. Y ya para finalizar el programa del mes, os dejamos con la canción L'Estat y la Revolución, del grupo Eina. Eina es una banda de punk rock originaria de Vilafranca del Penedès. Se formó en 2008 como el proyecto heredero de Inadaptats, donde continuarían Alex en la voz y Bull en el bajo. La canción forma parte de un segundo trabajo discográfico también llamado L'Estat y la Revolución. Fue lanzado el 15 de mayo de 2011. Al igual que su álbum debut, es una obra completamente conceptual que fusiona la literatura política con la potencia musical del punk. El disco toma como eje central el libro homónimo escrito por Vladimir Lenin en 1917. Esperamos que la disfrutéis. Nos oímos en el próximo programa. Hasta la victoria siempre. Prou de llepar-nos les ferides pels cops de la vida en els errors convertits en temors.
dia pels obrers. Marx, Engels, Lenin, Karl Marx, Engels, Lenin. Si l'estat és eina